nos encontramos en un debate de problemática pública y el tema de hoy es la corrupción. Bueno, yo soy Natalia y estoy como moderadora y los participantes son Andrés Vargas, Lisa Garzón y Laura Garzón. En primer lugar, pues vamos a hablar qué es lo que se entiende por corrupción o cómo es entendida en la literatura a que nos referimos. Entonces, esta es definida como un comportamiento caracterizado por el abuso o la desviación del poder encomendado puede ser de manera pública o privada y el beneficio es una ganancia privada que puede ser personal o para algún tercero y no necesariamente pues tiene que ser monetaria. Bueno, este es un fenómeno que ha sido creciente y ha venido preocupando más a los colombianos, ya que solo el 33% considera que se ha progresado en reducir este fenómeno en las instituciones del Estado eh, en los últimos 2 años. Bueno, entonces para empezar con las preguntas, en primer lugar vamos a preguntar si existe una doble moral a la hora de castigar la corrupción en Colombia. Y la atención solamente se centra en el sector público e ignora actos de corrupción en los sectores pues, privados y de menores escalas. Puesto que hay autores que consideran que no necesariamente se requiere de un rol público para cometer actos corruptos, sino que simplemente de una posición de poder, de decisión. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar a responder? Bien, yo. Eh, Bien, en primera instancia aquí es importante resaltar que la corrupción es un término usado en muchos escenarios de nuestra cotidianidad, tanto en el ámbito académico, en la prensa y en la opinión general. Sin embargo, ese concepto muchas veces no es delimitado o no se piensa qué implicaciones tienen, qué consiste y demás. Como lo señala Newman y Ángel en el documento sobre la corrupción en Colombia y como lo veíamos en las primeras sesiones sobre esta unidad, hay autores que definen la corrupción como un comportamiento que abusa o se desvía de los deberes formales de un poder o de un cargo público para obtener un beneficio privado, un beneficio personal o para algún tercero. Pero también hay autores que sostienen que no se requiere de un cargo público, sino más bien de una postura de autoridad o de poder para que exista esa corrupción. También, pues, otros autores hacen énfasis en la desviación del interés público. Sin embargo, en esa delimitación de qué es la corrupción, un tema fundamental, sin duda, es establecer si se trata solo de lo público o si tiene relación con lo privado. Y en este caso, coincido con Ackerman cuando señala que la corrupción se produce en esa relación que hay entre los sectores público y privado, porque pues muchas veces vemos como actores privados sobornan a funcionarios que poseen el poder para tener ciertos beneficios. Y es que el sector privado está involucrado en la mayoría de las situaciones de corrupción gubernamental y esta situación es permitida por los mismos gobiernos porque claramente los actores privados aportan recursos para el financiamiento de las campañas electorales. Entonces, los empresarios sobornan pues, a los funcionarios para obtener contratos. Y a pesar de esto, se tiene una percepción de que la corrupción privada no afecta a todos los ciudadanos, sino solo a los clientes de cada empresa. Entonces, la opinión pública no percibe que existe una relación directa de las empresas privadas con organismos públicos en donde los ciudadanos también se ven afectados. Y en ese sentido, la corrupción cada vez es más grande, más notoria, y los ciudadanos pues cada día pierden esa confianza en el aparato estatal, porque pues las personas que están a cargo tienen los recursos de todos y deberían ser usados para el beneficio colectivo. Sin embargo, muchas veces pues no es así. Bueno, gracias Lisa. Eh, Ok, ¿Quién continúa? eh, eh, sigo, digamos, me recojo bastante en lo que menciona Lisa, entonces vemos que, pues, desde, bueno, académicamente existen diferentes definiciones que apuntan y responsabilizan de corrupción al sector público y a los funcionarios. Entonces encontramos definiciones como la de Kremer. Él nos dice que el comportamiento de los funcionarios públicos que divergen de los deberes formales de un papel público para servir a fines privados es corrupción. Tansi lo define como el abuso de poder público para beneficio privado e incluso Transparencia Internacional en el 2012 lo define como el uso de cargos públicos para la ganancia privada. Entonces, muchas veces esas definiciones apuntan, digamos, directamente a la corrupción del sector público, porque es la parte, digamos, que más nos afecta a todos. Es
una parte que en serio llega a todos los ciudadanos, como no ocurre con el sector privado o con acciones de corrupción individuales. Entonces, eh, como diría Newman y Arango, vamos a clasificar la corrupción en corrupción negra, corrupción blanca y corrupción gris. Entonces, esa corrupción negra, la corrupción del sector público, la que genera, pues, un repudio social unánime por lo que mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, se están metiendo con nuestros ingresos, con nuestra tributación. Entonces, claro, para las personas es mucho más chocante eso, pues, que ver lo que está pasando en una empresa privada que no le afecta, o, digamos, acciones individuales que serían catalogadas como corrupción blanca, ¿no? Entonces, ¿qué corrupción blanca? Robarse, digamos, algún esfero, no sé, hacer copia en algún examen, pero digamos, eso no tiene una escala, pues, del tamaño que lo tiene la corrupción en el sector público. Entonces, pues, por eso es que no genera, digamos, como un repudio social tan grande. Entonces, en el sector público existe primero la corrupción, digamos, donde se ven involucrados los recursos económicos, ¿no? Entonces, malversación de fondos, utilización de los recursos para otro tipo de cosas. Sin embargo, Garay nos introduce al concepto de la reconfiguración cooptada del Estado, que en pocas palabras es una modificación de las reglas de juego desde adentro para el beneficio individual, entonces, de aquellos que legislan, ¿no? Es hacerse la medida del país de ellos, modificar leyes, instituciones, inclusive la propia constitución. Entonces, no es comparable, sin embargo, algo que cabe mencionar es que sí se debe empezar a tener más cuidado y a estar más atentos a este tipo de corrupción blanca, ¿no? Porque muchas veces esta corrupción es la que llega a convertirse en la corrupción, pues, negra que vamos a ver en el futuro, ¿no? Vemos como que el color va de aumento, ¿no? De blanco a negro y gris, si no se empieza a frenar desde el primer momento en que se evidencia. Bueno, yo aquí estoy como de acuerdo con lo que dice Andrés, porque en la lectura del diagnóstico de la corrupción para Colombia, cuando se habla de las condiciones sociopolíticas y culturales que favorecen o facilitan eh, estos actos de corrupción, se habla de una cultura de incumplimiento de las reglas. Entonces, pues en esta cultura consiste en que se subordinan las reglas en caso de conflicto, pues los valores morales y culturales con respecto al respeto a la ley, así como así lo señala García Villegas. Entonces, con esto, pues nos damos cuenta de que existe como una conducta interiorizada por las personas en que ya se concibe la ley como flexible y negociable. Esto es lo que vemos en estos pequeños casos de lo que se llamaría como corrupción blanca. Bueno, Laura. Para continuar por esta misma línea de mi compañero Andrés, sabemos que pues la corrupción es un comportamiento que abusa de algún poder y que no necesariamente requiere un rol público, sino que simplemente de una posición de autoridad, pues para que se dé dicha conducta. Yo me inclinaría más hacia la definición de Karl Friedrich, que señala que la corrupción es un tipo de comportamiento que se desvía de la norma que prevalece en un contexto dado, que se puede asociar con una motivación en particular, que muchas veces es monetaria, pero pues hay otros casos también. De esa manera, pues se ignoran los pequeños actos de corrupción, lo podemos llevar simplemente a la familia. Por ejemplo, cuando uno se pasa un semáforo en rojo, se ocupan, se sobornan, digamos, a policías de tránsito para que no se apliquen las multas, entre otras acciones que pues se ignoran, pero este tipo de actos, a pesar de ser pequeños, pueden resultar afectando, como decía mi compañero, mucho más adelante y convirtiéndose en la gran corrupción que conocemos. Entonces, es necesario cuestionar nuestra sociedad en cuanto a la forma de cómo se están resolviendo las cosas, cómo estamos logrando beneficios por encima de los demás, etcétera. Muchas gracias. Bueno, entonces, continuando por esta red de la corrupción, hay prácticas que se encuentran asociadas, tales como el clientelismo, que pues ha venido siendo como una práctica legendaria en la historia política del Estado colombiano.
Esta correlación con la corrupción se hace más evidente, digamos, en lo que tiene que ver con la participación ciudadana, pues como es enunciado por Laura Guerrero, a partir de las redes clientelares de corto alcance eh, que tienen con los núcleos descentralizados de poder. Bueno, esto pues es como más, cuando se habla de estos núcleos descentralizados y de las pequeñas redes, es como verlo de nivel más territorial, pues como municipal, departamental. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, entonces, ¿cuál sería como esta relación entre los mecanismos de representación y de formación ciudadana con el clientelismo? Bueno, ¿qué considero? Digamos que en Colombia nosotros nos hemos acostumbrado a construir una política desde la homogeneidad, ¿no? Entonces a construir política con nuestros semejantes, con aquellos que piensan como nosotros, y no desde la diferencia, no se ha construido desde el diálogo, desde la diversidad de opiniones, y este ha sido un legado que ha permanecido desde el bipartidismo. Entonces, pues se debía gobernar, ¿no?, con todos aquellos del mismo partido, y eran esas ideas las que debían prevalecer. Entonces, de cierto modo, eso permanece, ¿no? Entonces, los políticos y los candidatos políticos, para mantener su estatus, para mantener sus ideas en el poder, las ideas de aquellos semejantes, pues necesitan convencer a las personas, necesitan votos, pues para eso necesitan hacer publicidad, ¿no? Para poder ganar electores y pues utilizarlos como intermediarios para llegar al poder. Entonces, para esto se utilizan pues medios privados, ¿no? Sin embargo, también recursos privados. Sin embargo, últimamente también se ha empezado a hacer una apropiación privada de los bienes públicos, y entonces es aquí lo que Francisco Leal Buitrago define como el moderno clientelismo, ¿no? Entonces, esta apropiación de los bienes públicos, pues para estos fines privados, que principalmente lo podemos ver relacionado en las elecciones, en la búsqueda de votos, en las campañas políticas. Entonces, esto se empieza a generar, y para conseguir votos, para ese tipo de cosas, empiezan a gestarse una serie de favores políticos. Hay un intercambio de favores, pues, que tiene el fin de reproducir ese capital electoral y mantener a los líderes, ¿no?, en el estatus social, y permitirles ascender. Entonces, este intercambio de favores es una característica que tiene ahora el sistema, pues, digamos, corrupto y clientelar, ¿no? Entonces, se vuelve un ciclo, porque entonces desde la política se utilizan los recursos pues, para financiar campañas, pero entonces estos recursos quedan debiéndole favores a las personas que financiaron, y entonces se empieza a generar este ciclo, ¿no? Entonces, yo di apoyo, yo puse candidatos, yo puse votos, y ya cuando ustedes estén en el poder, necesito que devuelva esos favores en cargos, en contratos, y es ese ciclo en el que nos mantenemos, y que se está volviendo algo característico, pues ya de la administración pública, relacionado con el clientelismo y la corrupción. Ok, gracias. Vale, pues a mí me gustaría continuar, pues sí, diciendo que la relación entre estos mecanismos de representación y formación de ciudadanía con el clientelismo, pues sí, sea por medio de redes clientelares, como lo decías tú, Natalia. Yo me iría más hacia un enfoque institucionalista en el que nos habla pues de esta relación directa entre clientelismo y corrupción política, ya que esta es una de las razones para que se dé la vulneración del sistema democrático, en nuestro caso, y promueve la fragmentación de la igualdad entre los ciudadanos por favorecer a alguien, a un cierto sector por medio del voto o del apoyo político a unos pocos a partir de la repartición inequitativamente del erario público. Entonces eso lo vemos más que todo en el sector, por ejemplo, con el caso del nivel intermedio, en el caso del desfalco de los Juegos Nacionales, en el que en Ibagué, en el que pues se les da cierta prelación a ciertos actores, empresas, para que puedan hacer estas construcciones de este polideportivo y de demás cosas, y que a la final se terminan pues robando el dinero, y pues terminamos
siempre sin nada. Entonces, ahí es cuando se les da esa prelación por intereses privados a estas personas. Sí, pues acá, pues, listo, sigue. El clientelismo, bien, el clientelismo en definitiva ha afectado a la democracia, a la institucionalidad y a la representación política, entre otras muchas cosas. Y esto pues con la finalidad de conseguir o mantener un estatus de poder, ¿no? De ventaja. Y en este sentido se tiene la idea de que el clientelismo ha permitido que el pueblo se sienta incluido, entre comillas, en la política y que ha permitido cierta estabilidad y funcionamiento a las instituciones, aunque pues no de la manera adecuada. Entonces aquí quisiera señalar que existen, bueno, dos concepciones, como lo señala Laura Guerrero, sobre el clientelismo. Por un lado se encuentran los autores que sostienen que el clientelismo es malo, ya que tiene consecuencias negativas para el sistema político, y los que se centran en aspectos positivos, argumentando que es un canal de distribución y de movilidad social, un mecanismo de representación política y de construcción de una red pública, al igual que una fuerza para la relación entre los partidos. Sin embargo, considero que el clientelismo impide que exista un buen Estado. Es un mecanismo para comprar respaldo, para debilitar a los adversarios políticos. Y realmente el clientelismo lo que hace es ser el paso a la prosperidad democrática. Entonces, un Estado invadido por el clientelismo no va a tener la capacidad de utilizar de forma eficiente los recursos públicos, ¿no? Y les quita bienes a las personas que podrían financiar inversiones productivas y los destina a sostener la corrupción, que muchas veces encarece los servicios públicos, como por ejemplo el caso de la salud, se llevan a cabo malos proyectos, o los proyectos que ejecutan contratistas designados por los políticos, ¿no? Y que muchas veces no tienen experiencia para realizarlos bien. Entonces, bueno, también vemos que se ejercen cargos públicos sin conocimiento y demás. Sí, bueno, aquí lo que se puede ir recogiendo, pues, dentro de estas prácticas clientelales, pues tiene que evaluarse como el aparato estatal, las características, pues, entre los participantes de la red, pues los clientes y la clase de bienes que se están intercambiando en estas transacciones. En segundo lugar, pues bueno, el fenómeno clientelista, pues desde una visión positiva, pues se ve como una categoría analítica o espacio en el que se puede articular los mecanismos de participación ciudadana, y ya no solo como, digamos, de alguna manera como un insulto al lograr político. Vendría siendo esa mirada positivista, que es como una oportunidad para que la ciudadanía participe dentro de la política. Pero como lo que tiene que entrarse a evaluar es cómo funciona cuando diga, el objeto de intercambio en cuestión pues es el voto. Porque pues aquí ya el Estado, la burocracia y estos mecanismos democráticos terminan terminan siendo elementos, o sea, en función de el clientelismo. Entonces, pues, esto es como que lo que se ha venido observando últimamente en las regiones, porque se está pasando como del pacto clientelista entre las élites, eh, como a un mercado corporativo, ya se está hablando como de un clientelismo corporativo. Entonces, ya, y pues con la situación como social de Colombia, pues ha terminado siendo un clientelismo pues ya armado y mafioso, porque ya es una alianza entre las prácticas clientelistas y las organizaciones criminales, que es lo que observamos con casos como el del cartel de la toga. Bueno, siguiendo la línea de estas de estas prácticas o estos casos como el que acabo de mencionar del cartel de la toga, entonces deberíamos entrar a mirar cómo opera la corrupción en el país, y qué similitudes se han visto en distintos casos y cuál es como el modus operandi de estas. En primera instancia, vamos a mirar eso y luego vamos a poder establecer pues qué estrategias pues se podrían hacer para intentar disminuir estos casos.
Bueno, ¿quién quiere ser el primero en contestar? Yo. Bueno, según lo que vimos en clase y pues en los textos que conversamos, la corrupción en Colombia se puede manifestar de diferentes formas y pues opera desde diversas lógicas, las cuales pueden ir interconectadas. Entonces, en el primer nivel encontramos que se pueden apropiar de cargos de decisión, empiezan por ese lado, ganando elecciones, apropiándose de recursos. Luego, ya se va hacia estos cargos de toma de decisiones para que se den cierta asignación del gasto y favorecer a ciertos sectores y bueno, lo que ya hemos visto, favorecer sus intereses privados también. Y la última lógica que va acá interconectada es la compra de impunidad, que es cuando, bueno, ya han hecho el acto, pero buscan rebajar sus condenas y pues todo esto. Entonces, yo concluyo como que alguna de estas similitudes que se pueden ver dentro de estos distintos casos que analizamos en clase es que lo hacen los funcionarios de altos cargos con un nivel intelectual alto, institucional, social, son de altos conocimientos y comprometen altas sumas de dinero y es una corrupción difícil de detectar, muy sofisticada. Entonces, por un lado eso, como lo que se puede rescatar de cada caso de corrupción va como en esta línea. Y ya, digamos, para las estrategias para la disminución de la corrupción, me voy por la línea de Guillermo Perry, a la que primeramente pues nos pide que haya una mayor transparencia y competencia en procesos de la contratación y la licitación pública. Eh, También debe haber una reforma en nuestro sistema de justicia, pues ya en el control interno, en supervisión y en la acción pública. También deben haber buenos incentivos para las personas que puedan colaborar con, pues, desmantelando todas estas manzanas podridas y pues que se les reconozca, pues, decir la verdad y no que sea como al más vivo y ya, sino que se sepa la verdad. También podemos decir que se pueden buscar asesorías en pues, expertos nacionales e internacionales, pues con el fin de elaborar unas estrategias que realmente sirvan, estrategias integrales pues, para ir en contra de todos estos actos de corrupción. Eso sería por mi lado. Bueno, aquí me gustaría hablar como de esa disminución que habla Laura, que de verdad debería ser, o sea, es como una disminución, no como una erradicación total de la corrupción, o sea, como alguna vez dijo fue Gaviria, que o sea, ajustar la corrupción a sus justas proporciones, creo que era así la frase, porque pues de alguna manera siempre va a haber, pero no, o sea, la idea es disminuirla lo más posible. Además que hablando de como de lo que se sabe de la corrupción, de lo que se perdió, de lo que se robó, pues nunca verdaderamente se sabe por lo que es, por el carácter como oculto del asunto, sino que pues uno puede hacer como una estimación, pero siempre queda algo por debajo de la mesa. Entonces, bueno, eh, ¿quién quiere proceder? Bien, en casos que han tenido una gran relevancia, como el cartel de la toga, el cartel de la hemofilia, el escándalo que hubo por el robo del dinero destinado al programa de alimentación escolar de los niños más pobres del país, se puede evidenciar que son actos cometidos por funcionarios que tienen altos cargos en el gobierno y que lo que produce es que cierta élite obtenga beneficios a expensas de lo público. Adicionalmente, pues evidencia que se llevan a cabo sobornos, malversación de fondos, que claramente implican sumas grandísimas de dinero y que en general pues son actos sistémicos, ¿no? Que claramente tienen una implicación negativa en la economía y pues en la población de todo el país. Entonces, así afecta pues los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, bueno, básicamente para nadie es secreto que se están robando los subsidios, el presupuesto para realizar construcciones públicas y distintos proyectos que podrían beneficiar a toda la comunidad. Respecto a las estrategias que se podrían realizar, en primera instancia, considero que es realmente importante empezar a respetar lo público, desde una revolución cultural, como se señala en el texto de la Contraloría, frente a los hallazgos más relevantes de corrupción entre 2014 y 2018.
se podrían lograr grandes cambios para combatir la corrupción. Y es importante que se lleve a cabo un control fiscal cada vez más sólido, que existan sanciones efectivas para quienes cometen estos actos de corrupción y además que se proteja el sistema general de participaciones para así evitar que sigan robando como lo han hecho pues durante muchísimos años. Gracias. Sí, pues digamos, siguiendo en esta línea también de lo que han mencionado las otras dos panelistas, es verdad, la corrupción en Colombia siempre beneficia a unos pocos y principalmente a la élite, ¿no? Pero en el país la corrupción ha estado, digamos, pasando algunos límites, digamos, más allá de lo permitido. Entonces, bueno, ¿cómo ha estado funcionando la corrupción? Principalmente alterando lo que se ha establecido, ¿no? Entonces, modificando instituciones, modificando leyes, modificando acuerdos en beneficio propio e incluso, como lo mencioné, modificando la Constitución, ¿no? Pero entonces para hacer todo este tipo de cosas, para que no haya, digamos, una alarma social o que el pueblo reclame del porqué de esto, también se llegan, digamos, a perseguir y a callar las voces de aquellos que denuncian, ¿no? Y de aquellos que se oponen a este tipo de corrupción. Hay muchísimos casos en el país que ejemplifican esto, que hacen referencia a esto. Entonces está, por ejemplo, el caso de los hijos de Uribe, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, que ocurrió en Mosquera, digamos, con el alcalde de aquel entonces, cómo se permitió hacer una modificación en el territorio allí en el municipio de Mosquera, ¿no? Entonces, como unos terrenos que eran para uso agrícola pasaron a ser para uso industrial, que tienen una limitación de construcción del 50%, entonces no pasó a ser del 75%, y ese territorio pasó a ser zona franca, ¿no? Entonces los terrenos que ya habían comprado allí los hijos de Uribe pasaron a valorizarse muchísimo en un poco tiempo. Entonces a 3.000 millones de pesos ya el valor de lo que tenían, de lo que valían estos terrenos. Vemos otros casos también, cómo fueron capaces de reformar la Constitución para permitir que hubiese una reelección. Entonces, la reelección presidencial era algo inconstitucional, se hizo un referendo para permitir que Uribe se reeligiera en el periodo, bueno, durante su primer periodo presidencial para que pudiera haber una reelección. Sí, y entonces, ¿qué pasa con todo ese tipo de cosas, no? Ya estaba el DAS, entonces por medio del G3 empieza a haber una cacería criminal contra los defensores de derechos humanos, contra aquellas personas que estaban denunciando. Entonces, pasa esto, ¿no? Se modifican las instituciones, se modifican las leyes y aquellos que denuncian, aquellos que se oponen, son callados por el gobierno. Así es como está funcionando la corrupción en este país. Ok, entonces lo que pues concluimos de acá es que la corrupción está alcanzando pues ya niveles que ponen en juego pues nuestros mecanismos democráticos, el imperio de la ley y pues la formulación y también la aplicación de las políticas públicas. Con lo que se encontraba en prensa últimamente. Entonces, pues ya la corrupción está alcanzando otros niveles que ya tienen que ver con el crimen organizado y también globalizado. Entonces, bueno, continuando em, con la cuarta pregunta. No, sigamos con las estrategias. No, sigamos con la de las instituciones. Bueno, la cuarta pregunta de las instituciones es si estas están siendo efectivas para hacer pagar a los corruptos. Bueno, porque aquí hay que tener en cuenta, pues, los elementos que, pues, afectan como la probabilidad de que haya como sanciones efectivas. Entonces, hay varios que te voy a tener en cuenta, como que hay una mayor deficiencia, o sea, hay una alta deficiencia del sistema de justicia, por lo que hay impunidad y también esto ha generado como una falta de credibilidad en el sistema, pues, de justicia y también policial. Entonces, pues, en adición a esto, ahora también se encuentra el fenómeno en que hay debilidades y también captura de los instrumentos legales en los organismos de supervisión y control. Bueno, entonces, ¿quién quiere entrar a responder? Bien, yo. En realidad, quienes cometen actos de corrupción muchas veces están confiados porque saben que hay impunidad judicial.
y es que las sanciones administrativas, fiscales o penales en realidad siguen teniendo un costo mucho menor a los beneficios que produce la corrupción, ¿no? Entonces, por eso los corruptos siguen actuando. La Organización de Transparencia por Colombia y la Fiscalía General de la Nación revela el porcentaje de impunidad y lo que indican es que ese porcentaje es mayor al 94%. Y a quienes sancionan en realidad reciben casa por cárcel o simplemente dejan que el proceso caduque. Entonces es un sistema judicial que presenta tantas fallas, más que disuadir pues a los delincuentes, lo que hacen es incentivarlos a cometer nuevos delitos, básicamente. Ok. Digamos que ya recogiendo esto, Perry y Saavedra nos dicen que en Colombia la impunidad se encuentra entre el 92 y el 98%. Entonces respondo la pregunta con otra pregunta y es, ¿la justicia es para los de Ruana en este país? ¿Realmente se está castigando a aquellas personas corruptas, a aquellas personas pues, que están cometiendo corrupción aquí en el país? Y pues esto es un incentivo, digamos, para que la corrupción se perpetúe, ¿no? Digamos, si no hay unas formas de castigar, si no hay unas formas, digamos, de sancionar la corrupción que sean efectivas, es evidente que esto se va a seguir repitiendo y se ve como un incentivo para las personas. Hay diferentes casos de corrupción donde se han capturado personas, entonces nos mencionan el proceso 8000, entonces 15 congresistas, ministros y altas personalidades como el procurador, el contralor fueron llevadas a la cárcel, o el carrusel de la contratación que llevó a la cárcel pues al alcalde mayor de Bogotá, ¿no? Al hermano, algunos funcionarios del distrito, y hay algunas otras cantidades de casos, ¿no? Entonces, en los que se han realizado, entonces la Superintendencia de Industria y Comercio, pues imparte algunas multas también, digamos, para algunos pues, casos como carteles de los pañales, carteles de cemento y cantidad de carteles que hemos visto. Sin embargo, son pocas las veces que esto ocurre y son muchísimas las veces que se sigue perpetuando. Entonces, está siendo para nada efectiva, digamos, la penalización de la corrupción en Colombia. Y hay libre albedrío, digamos, es bastante fácil ser corrupto en este país. Ok, sí. Pues yo también respondería que no están siendo efectivas estas sanciones que imparten estas instituciones. Pues según el diagnóstico que hemos podido estudiar en esta clase, pues se muestra que las instituciones, pues se supone que deben impartir justicia, pero pues ellos también atraviesan como con conflictos de fondo para lograr unas sanciones más altas a estos corruptos, y esto está asociado al sistema en el que deben operar y que actualmente facilita la impunidad y que es muy fácil ser corrupto en este país. Entonces, pues esto acarrea, pues para mejorar esto acarrea un proceso lento que ya sabemos, pero que es necesario. En el caso del Congreso, es necesario que el Congreso apruebe reformas legales para las cuales realmente no se ha demostrado mayor voluntad, porque pues allá también hay corruptos, entonces como que no sirve de mucho. Entonces, por ejemplo, ellos ayudarían a aumentar el tiempo que deben pagar los corruptos o a la eliminación de la casa por cárcel para estas personas, pero pues no se ha visto voluntad, como ya lo dije. Entonces, Transparencia por Colombia nos recomienda el fortalecimiento de estos órganos de control, enfocándose en dos objetivos principales, que es pues recuperar obviamente estos recursos que son robados, saqueados, y en la reparación hacia las víctimas, que muchas veces no se piensa en esto. También en restaurar los derechos de las personas afectadas por estos corruptos, y pues así esto ayudaría mucho a ganar el apoyo ciudadano pues en la lucha contra la corrupción, y como que los ciudadanos no se sientan solos. Y ya. Bueno, bueno, dándole continuidad a esto, entonces, ¿qué medidas o qué estrategias podría tomar la administración pública que contribuyera a la disminución de estos índices de corrupción? Puesto que, digamos, en la SAP se encuentra el país, pues se miran como qué medidas podrían evitar como el acaparamiento de la corrupción en el sector público. Porque, pues bueno, aquí ya hemos hecho como un examen pues de las causas estructurales y de la relación
o sea, con el funcionamiento de las instituciones. Entonces, pues aquí la SAP establece principalmente tres mecanismos. Pues uno tiene que ver con una reforma al sistema de justicia y de control y supervisión de la acción pública. También se busca reducir las oportunidades de captura y corrupción, pues en cuanto a lo económico y pues especialmente en una reforma electoral y pues de transparencia. Aquí cuando hablan del Consejo Nacional Electoral. Y también hablan de los procesos de contratación pública. Y por último, pues cómo fortalecer la cultura ciudadana, una cultura más hacia la transparencia. Entonces, bueno, me gustaría que entráramos a hablar de esto. ¿Quién inicia? Ok. Bueno, pues Colombia, pues digamos, ha planteado una lucha anticorrupción desde hace mucho tiempo, digamos desde la administración de Turbay en 1978 al 82. Se ha planeado un programa anticorrupción, ya esto se ha intensificado desde la administración de Samper, desde el 94 al 98, pero es algo que vemos que no ha sido eficiente del todo. Entonces, actualmente hay estatuto anticorrupción y ese tipo de cosas, pero desde la administración no se está combatiendo como tal, pues, la corrupción. Sin embargo, ya como uno lo menciona también, pues, Perry Saavedra y ya lo había mencionado también, pues, otros autores, entonces, la corrupción es algo, es un factor más cultural. Entonces, es desde ahí que se debe empezar a atacar la corrupción. Digamos, desde entrando a la cultura de las personas, ¿no? Digamos, en Colombia nos encontramos una cultura que de una u otra forma está corrompida por el narcotráfico, entonces ideas de conseguir las cosas de manera fácil, ideas de conseguir las cosas sin importar el costo. Y es algo permeado ya en la cultura en general, entonces principalmente esto es lo que se debe atacar. Entonces, empezar a atacar la cultura, que sería la única forma de atacar el problema de raíz para empezar a disminuir los índices de corrupción. Entonces, por medio de la educación principalmente, ¿no? Entonces, de la educación, principalmente en las casas, ¿no? Pero también ya en ámbitos académicos, cuando los niños, las niñas, los adolescentes empiezan a tener participación, digamos, en sus escuelas, en sus colegios, ya para representantes, para personas que van a ocupar, digamos, cargos de líderes estudiantiles, líderes académicos, líderes locales, líderes juveniles, desde estos espacios, ¿no? Donde se debe empezar a fomentar, pues, una cultura de la transparencia, una cultura de la no corrupción, pues, para empezar a disminuir los índices, digamos, empezar a fortalecerlo desde ahí, que Colombia deje de estar, digamos, digamos con resultados negativos en los rankings internacionales sobre corrupción y estar debajo, digamos, de países pares, ¿no? De países de la región. Colombia tiene índices más altos que países como Brasil, Argentina, e inclusive Perú, ¿no? Como nos los muestran, digamos, los rankings que hay de transparencia internacional. Y pues como lo especifica también Perry Savera, ha habido un avance, digamos, desde el 96 al 2016, no es la misma, no es el mismo nivel de corrupción que hay en el país, sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer. Sí, aquí continuando como por esa línea de Perry Saavedra, pues toca tener como muy en cuenta que la corrupción, o sea, la percepción de corrupción en la gente puede que sea mayor al puntaje que se obtiene en un ranking, pues obviamente por la preocupación de la gente, puesto que la corrupción afecta pues el desarrollo económico, también lo que tiene que ver con el pago de servicios públicos, porque pues la gente se desmotiva a pagar servicios públicos porque pues eh, de alguna manera pues ya se predispone a que los recursos van a ser malversados o no va a recibir como un beneficio por lo que está pagando. Bueno, continuando por esta línea, continúa. Sí, muy, muy de acuerdo con ustedes dos. Pues la administración pública, claro que contribuye, debe contribuir a la disminución de estos índices de corrupción, pero a mí sí me gustaría devolverme un poco acá a por qué pasa eso, porque la administración pública incide más bien de gran manera en los actos de corrupción, y es que nos devolvemos a estos errores como la ineficiencia.
que es lo que estaba hablando Natalia. La reducción de la calidad del servicio, las personas ya no quieren pagar por algo que realmente no les sirve, entonces pues prefieren a toda costa no pagarlo. Entonces se crea ese estímulo para que el cliente ofrezca dinero a cambio de la obtención de servicios, pues para que los funcionarios se involucren en este tipo de transacciones. También la baja calidad en el control. Estos mecanismos de control, pues muchas veces los resultados de la gestión pública en Colombia son de baja calidad y esto se refiere a que pues no hay como una, o sea, en las instituciones a nivel interno, pues no hay como el castigo penal a cargo de estos agentes externos, entonces pues no se llega a dar. También encontramos la discrecionalidad de pues, funcionarios, entonces pues bajo estas lógicas también de efectos del control bajo, sí, de la calidad del control, existe una diversa multiplicidad de requisitos que permite que se diluya la responsabilidad que hay, que recae sobre los funcionarios públicos y que pues tienden a generar una amplia discrecionalidad y equivale a decir que sus acciones pues en perjuicio de los intereses públicos no suelen traer consecuencias. Entonces, pues necesitamos de una administración pública que de verdad propenda por generar la confianza en los ciudadanos, eh, pues para que haya realmente un cambio trascendental, pues sabiendo que tenemos que también iniciar desde nuestra cultura, cambiándolo, eh, y pues que así todos estos planes de anticorrupción pues se puedan llevar a cabo a buen término. Y ya. Bien, aquí quisiera traer a colación el texto trabajado de la SAP le propone al país sobre la lucha contra la corrupción. Y es que en este documento se expone que se han llevado a cabo diversos estudios que han evidenciado que la manera en cómo se diseñan los procesos de gestión de la administración pública tienen una implicación directa en lo que es la prevención de la corrupción. Y se ha estudiado cómo es que se seleccionan a los servidores públicos, cómo se contratan los bienes y servicios, cómo es el acceso a la información, el control a la gestión y la rendición de cuentas. Y lastimosamente se ha evidenciado que existen bastantes empleos públicos que son asignados por favores, ¿no? Un poco lo que nos comentaba nuestro compañero Andrés. Y entonces esos cargos públicos muchas veces no son asignados por méritos. También se ha evidenciado que los contratos se realizan mediante el mecanismo de contratación directa, dejando a un lado lo que es la licitación, que lleva a cabo un proceso de competencia por las mejores ofertas. Entonces, los servidores a cargo de la administración pública en múltiples ocasiones se prestan para agilizar o evitar procesos, trámites y reciben pues sobornos de los ciudadanos. Un claro ejemplo tiene que ver con las licencias de construcción. Entonces sí considero que la administración pública tiene un trabajo grandísimo en ese aspecto y en realidad hay mucho trabajo por hacer. Bueno, ya como cierre de este debate, entonces, pues concluimos que la administración pública pues tiene que seguir trabajando por la reducción de la corrupción, pues tiene que trabajar más en lo que tiene que ver con el diseño institucional y pues los procesos de gestión, eh, pues para poder pues identificar los elementos que están facilitando la malversación de recursos. Y pues para esto debe implementar distintas dinámicas en distintas dependencias del Estado, pues como los órganos de control, en lo que tiene que ver con justicia, con la parte electoral. Entonces, es como eso. Sí, gracias por escuchar el día de hoy nuestro debate. Comenta, por favor, qué te pareció.